Y Nacional desde el 2022 empieza a fiscalizar el 2017, 18, donde ya parece que se va a aplicar la norma antielusiva. ¿Qué norma aplicaré? ¿La norma vigente al momento del acaecimiento del hecho imponible o la norma vigente al momento que la administración está fiscalizando? La norma vigente al momento que acaece el hecho imponible, porque esa norma es sustancial, porque le permite a la administración gravar más, como la presunción. A la administración, cuando la administración determina sobre base presunta, le permite gravar más de lo que ya existía normalmente. ¿Me entendieron? ¿Alguna pregunta? Doctor, una pregunta. En el supuesto de que una persona jurídica transfiera un inmueble, se constituye una hipoteca real y posteriormente yo la liquide, ¿podría aplicar la norma antielusiva? Que la transferencia se da, o sea, no hubo pago de dinero, se constituye la hipoteca real. ¿Qué cosa? ¿Transferir un inmueble? No te entendí eso. Transfiero un inmueble. Sí. Como no me dio pago, no hay ningún pago, se constituye hipoteca real en el registro. Entonces, para efectos de que no pague impuesto a la renta la empresa, se liquida. Ah, sí, podría ser. Entonces, ¿se podría aplicar la norma? Sí, podría ser, claro. Sí, exactamente. Nunca me había puesto a pensar en eso, pero sí podría ser. Podría ser, ¿no? Podría ser, porque no es lo usual, ¿no? Para transferir la propiedad también. Exactamente. Exactamente, sí, podría usarla, ¿ya? Pero sabemos que ya la Superintendencia de Administración Tributaria ha anunciado que esta norma se va a aplicar ya a partir de enero recién, o sea, recién a partir de las fiscalizaciones de enero del 2019 se va a poder aplicar, ¿ya? ¿Me entendieron? ¿Esta figura? Sí. Ahora, acá hay un elemento que es muy importante también, ¿ya? No sé si tienen alguna duda, por favor. Esto en realidad no, o sea, precisamente así como para nosotros los abogados es difícil a veces entender la contabilidad, entiendo que a veces para los contadores es a veces un poco complejo tal vez entender eso, pero es importante saber la diferencia cuando una norma es procedimental o sustancial. Porque miren, si esto llega al tribunal fiscal, porque esto puede ser motivo de varios reparos en el tribunal fiscal, si el tribunal ve que han aplicado la norma 16, la cláusula antielusiva mal, si el tribunal fiscal considera que es procedimental, ¿qué va a decir? Nula. Que otra vez va a regresar a lo mejor, hermano, haz lo mejor, haz lo más bonito. ¿Eso quiere? Es un absurdo. Entonces, si está mal aplicada la norma 16, debería ser revocar y dejar sin efecto, porque ha aplicado mal la norma material. ¿Me entienden o no? ¿Sí? Es como cuando el tribunal o cuando la administración cuando fiscaliza inventa un requisito sustancial para el IGB. Que le va a decir, nula, anda, regresa nuevamente. No, pero esa norma estamos hablando de normas sustanciales, requisitos formales, requisitos sustanciales. No estamos hablando pues, de procedimientos, de que le dé un plazo mayor, un plazo menor. Son cosas diferentes. Por eso, yo les pido que ese tema de de distinguir una norma sustancial de procedimental es importantísimo, porque les va a ayudar a defenderse mucho ante el tribunal fiscal. Aspectos que nosotros, por ejemplo, donde yo trabajo, lo estamos utilizando bastante, ¿no? Bastante. A veces en el mismo tribunal se da cuenta, pero lamentablemente el tribunal no desarrolla esa diferencia. El tribunal no desarrolla la diferencia entre, en el caso que tú me comentabas, Miguel, no lo desarrolla, pero sí lo aplica, felizmente, ¿no? Pero hay casos en los que en la vida judicial, cuando el tribunal no lo hace, no puede defenderse. Por ejemplo, el tribunal, ¿qué cosa no puede hacer? Bajo el principio ese de inmutabilidad. O sea, bajo el principio de que la administración y el tribunal no pueden cambiar el reparo después que culminó la fiscalización. Porque muchas veces llega al tribunal y el tribunal, ¿qué le dice? Revocar debiendo, le dice. Revoquemos esa resolución, anda, regresa, verifica nuevamente, le dice. Eso está mal, eso es absolutamente equivocado el tribunal fiscal. ¿Y dónde lo puede ganar? En la vía judicial, ¿no? Porque ese criterio que maneja a veces el tribunal le dice, oye, analiza, y tiene miedo, ¿no? Porque como tiene miedo, no, esto me da miedo, mucha plata. ¿No? ¿Qué hacen? No, ¿sabes qué, hermano? Ándalo bien, mirando, chequea esto, chequea. ¿Cómo le va a dar una nueva oportunidad al fisco para nuevamente fiscalizar? No puede hacerlo, sí. Doctor, pero usted, ¿el reglamento de comprobante de pago tiene carácter sustancial o procedimental? Lo que pasa es que la factura, lo que pasa es que depende, la norma sustancial te dice que tiene que estar en comprobante, ¿no? O sea, lo que pasa es que lo sustancializa, si podría decir, materializa la norma. La ley del IGB la materializa, ¿no? Sí, porque te dice que si no está en una factura, yo no puedo usar el crédito fiscal, es sustancial. Por eso era mi primera pregunta, porque
que... No, pero lo que pasa es que eso depende cómo diga la norma material. O sea, si la norma material te dice, por ejemplo, oye, si tú no entregas, si tú la compras, no la sustentas con factura, no puedes deducir el crédito fiscal. ¿Qué significa eso? Sustancial, ¿no? Porque no puedo deducirlo. Pero no, pero es formal. ¿Qué culpa tengo yo que la norma, que el legislador haya dicho que sí es material? O sea, si tú la ves simplemente al reglamento, parece material, parece formal, ¿no? Pero la propia ley del IGB y la propia ley del impuesto a la renta te dice que si no hay comprobante, no puede... no, es más, si tú vas a la ley de comprobantes de pago, no al reglamento, a la ley, porque todo el mundo se olvida de la ley marco de comprobante de pago. Si tú vas a la ley marco de comprobante de pago, la propia norma te dice que el comprobante es el documento idóneo para todo efecto tributario, que sustenta costo, gasto, crédito y todo lo demás. Es sustancial, ¿no? Es sustancial sin duda. Es porque la propia norma lo dice. ¿Me entiendes? Sí, pero la forma del registro lo delegan y se regula por una resolución de superintendencia. Claro, pero porque tiene fuerza legal, ¿no? Eso sí puede ser discutible. Puede ser discutible, ¿no? Pero la ley sí te dice, ¿qué dice la ley del IGB? La ley dice que tiene que ser como, de acuerdo al reglamento de comprobantes de pago, ¿verdad? Y eso tiene un correlato en la ley marco de comprobante de pago. Entonces sí tiene cierta fuerza legal, porque la propia ley del IGB de renta se remiten a ese reglamento, ¿me entiendes? Sí le da fuerza legal, ¿me entendiste? Esa es la razón. Sí, por eso está buena tu pregunta, porque ahí por ejemplo te das cuenta que es sustancial la norma, ¿no? Por eso que también muchas veces la norma establece, ahora vamos a ver para el tema de la carga de la prueba, muchas veces se establece que ciertos registros, ciertos libros, el libro de inventarios y balances, muchas veces le da carácter sustancial. Por ejemplo, si tú no tienes anotado tus activos en un libro especial, está frito, pues. Porque la norma lo dice. Si no lo dijera, es formal. ¿Me entiendes o no? O sea, si la norma te dijera, por ejemplo, oye, deberás, y por si acaso deberá estar anotado en el registro, pero no te dice que no te va a permitir reducir el gasto, porque no te dice, entonces ya no es sustancial, es simplemente formal, y tendré solamente una multa. ¿Me entiendes o no? Por ejemplo, ¿qué norma para mí es procedimental o instrumental? Por ejemplo, esta norma para el desmedro, ¿no? Cuando estamos hablando de desmedro, la norma te exige dos requisitos, ¿no? Un requisito es que tenga que estar en un acta notarial la destrucción, ¿no? Que se deje constancia de que se han destruido por el notario o en defecto de él por el juez de paz. Pero hay otra norma que te dice, oye, no, pero tienes que darle, por si acaso, comunicarle a la administración tributaria, por lo menos con un plazo de anticipación para que ella pueda asistir, supuestamente. Esa, por ejemplo, para mí es una norma, desde mi punto de vista, es una norma formal, ¿ya? Que no debería afectar la reducción del desmedro, porque ¿qué más importante? ¿Eso o que el notario haya dejado constancia mediante un acto de fe pública que se fueron destruidos? Para mí, por eso ese caso yo lo estoy peleando en la vía judicial. Yo tengo varios casos en los que yo estoy peleando eso. Yo estoy diciendo que ese requisito es simplemente formal, porque la norma no me dice, oye, por si acaso, si tú no cumples con eso, no deduces que eso no te dice la norma. El otro sí se entiende que es así, porque ¿cómo acreditas la destrucción? Pues, si no es como un acto como ese, ¿me entiendes? Por eso que es importante distinguir cuándo es formal y cuándo es sustancial, es importantísimo. A veces la forma, la ley lo hace sustancia, pero eso depende de qué diga la norma, ¿me entiendes? Es como el registro de compras. Anotar el registro de compra en principio formal en el IGB, una adquisición. Pero la norma dice, oye, que si no estás anotado, estás frito, hermano. No puedes deducir. ¿Qué vas a hacer ahí? No, es injusto, el doctor me ha dicho que es procedimental. No, no puedes hacer eso. La propia norma le da sustancia y lamentablemente no lo puedes deducir. ¿Me entendieron? Para terminar lo de la norma 16, ¿no? Porque hay un elemento adicional que es importante, que es el tema de las sanciones, ¿ya? Recientemente, no recientemente, digamos, se ha incorporado un tipo infractor nuevo como consecuencia de la aplicación de la norma antielusiva, que es el numeral 9 del artículo 178, ¿ya? Este artículo dice, oye, aquellos sujetos que declaren indebidamente como consecuencia de la aplicación de la norma antielusiva
van a tener una infracción cuya sanción es el 50% del tributo emitido, como regla general. Entonces, por ejemplo, esa infracción también uno puede lucharla. ¿Por qué? Porque uno puede rebatirla, porque en realidad, en la elusión, yo no estoy vulnerando. Para que haya infracción, señores, para que haya una infracción, tiene que haber un incumplimiento de la norma tributaria. Y en la elusión no hay incumplimiento de la norma tributaria. Hay incumplimiento de la norma tributaria, porque hay quienes sostienen eso. Hay quienes sostienen que sí se incumple la norma tributaria. No se incumple nada. Yo con Miguel constituí una sociedad y la liquidé. ¿Acaso le escondí algo a la administración? No, mira, lo que está grabado es la compra-venta. Yo no hice compra-venta. Yo constituí y disolví la sociedad. Yo no escondí nada, yo no he ocultado nada. ¿Acaso hay doble facturación ahí? ¿O acaso he escondido? ¿Acaso he determinado he declarado menos facturas? No, no es así. Entonces, cuando no existe una vulneración al ordenamiento tributario, no puede haber infracciones. O sea, es inconstitucional para mí que se pueda atribuir infracciones cuando tú no estás violando el ordenamiento tributario. ¿Me entienden? Por eso que en el mundo, en la mayoría de países, bueno, hay una discusión ahora más que nunca, en la mayoría de países no se aplica, no se sanciona las acciones elusivas. Porque yo no estoy escondiendo nada al fisco, yo no estoy escondiendo nada. Simplemente yo estoy planificando fiscalmente y estoy diciendo, oye, eso está grabado, entonces yo voy a hacer esta operación. ¿Estoy eludiendo? Sí, estoy eludiendo, pues, porque la libertad económica me permite utilizar todas las herramientas del ordenamiento para lograr ciertos objetivos económicos, eso no hay duda. Pero bueno, eso es discutible, ¿no? Para muchos es discutible. Hay quienes sostienen que cuando yo estoy eludiendo eres un vivo, bueno, está defraudando al Estado. Y en realidad, desde mi punto de vista, no se está defraudando, porque la defraudación es otra cosa. O sea, cuando estoy hablando de evasión es distinto. Cuando yo, por ejemplo, estoy simulando exportar oro y no exporto nada más que piedras para obtener de repente el droga o el saldo a favor materia y beneficio. Imagínense. Ahí pues sí, sin duda estoy evadiendo, porque yo estoy exponiendo la realidad. Eso sin duda es evasión. Pero cuando yo estoy usando la operación que hice con Miguel, yo no estoy defraudando, yo no estoy evadiendo nada. Simplemente le digo, mira, aquí está mi fiscalización, aquí está mi contrato de sociedad, mi disolución. Yo no le estoy escondiendo nada a la administración. Desde ese punto de vista, por eso muchos tratadistas en España, en Europa continental en general, consideran de que no debería sancionarse la elusión. No debería. Yo declaré bien, yo declaré cero, mi declaración puse cero. Esa operación no está grabada, que dice conmigo. Mis hermanos, ¿por qué tendría que sancionar? Ahora, ha metido la pata el legislador, se equivocó, ya se fundió. ¿Por qué? Porque ha incorporado un nuevo tipo infractor. Este tipo infractor lo ha incorporado y tiene dos problemas. Primero, que si se asume que hay una infracción ahora, hay infracción recién a partir de su vigencia. O sea, no puede atribuirse la infracción antes, porque la conducta recién está recogida a partir del 14 de septiembre. 13S14 que entró en vigencia, creo. Entonces yo no puedo atribuir la infracción por aplicación de la norma antielusiva para ejercicios anteriores. Esa es mi opinión. Esa es una opinión ya personal. Porque, ¿qué quiere decir? Si ahora la conducta está tipificada, quiere decir que antes no lo estaba. O sea, no puede aplicar la administración como consecuencia de aplicar la norma antielusiva, no puede aplicar el numeral 1 del artículo 178, que es la infracción más recurrente que ustedes conocen, ¿no es cierto? Esta que sanciona el incumplimiento del deber de determinar el tributo, ¿no? Cuando yo determino menos tributo, la sanción es el 50% del tributo emitido. Esa es la regla general, ¿no? Pero entonces, ahora como el legislador ha incorporado una conducta ilícita supuestamente como consecuencia de la aplicación de la norma antielusiva, quiere decir que antes no había infracción. ¿Entienden? ¿Me entendieron o no? A ver. O sea, lo que pasa es que cuando entre en vigencia, el 19 de julio del año 2012 entra en vigencia la cláusula antielusiva. ¿Sí está claro eso ahí? Entonces, en julio del 2014 se suspende la aplicación de la norma antielusiva, ¿no? ¿Se suspende o no? Sí, se suspende. El legislador dictó la ley
se va a poder sancionar con el 1781, con el 1781 la aplicación de la norma antielusiva. O sea, cuando la administración recalifique y diga, oye, se cumplen con los dos requisitos y ahora recalifico y al acto elusivo le voy a aplicar la norma defraudada, voy a poder aplicar el artículo, el numeral 1 del artículo 178 como tipo infractor. No se olviden que ese tipo infractor es el tipo infractor más importante que hay en nuestra legislación en materia tributaria, porque lo que sanciona es el incumplimiento de determinar el tributo, de menos, ¿me entienden? Si yo declaré 10 facturas y eran 20, evidentemente si me fiscalizan y lo detectan, me van a redeterminar no solo el tributo, sino que me van a aplicar una sanción por el 50% del tributo emitido. ¿Hasta ahí está claro? Ya. La pregunta del siglo es, si yo determiné de menos, como consecuencia que la administración tributaria aplica la norma antielusiva. Desde mi punto de vista, no. Estoy hablando del 1781. ¿Por qué? Porque yo determiné el tributo que correctamente correspondía. Yo no realicé la venta del inmueble. Si en mi declaración puse 0 a pagar, hice bien, hice mal. Oye, pero eludiste, ya, pero eso es porque la administración le da una herramienta a la administración para poder recalificar. Yo no recalifico, ¿acaso yo recalifico? Yo cuando liquido lo que aparece en la norma que graba el tributo, con lo que graba, nada más. ¿Me entendieron? Entonces, desde ese punto de vista, yo no estoy, pues, defraudando, yo no estoy evadiendo. Yo declaré lo que tenía que declarar, 0. ¿Por qué tenía que declarar eso? Desde ese punto de vista, no hay infracción. ¿Me entendieron? No hay infracción. ¿Ahora me entendiste? Sí. ¿Sí? No hay infracción porque yo declaré lo que tenía que declarar. Ese es el primer elemento para decir que no hay sanción, ¿ya? Ya, ahora el legislador, mortificado, no. Tiene que haber un tipo infractor. Yo muero en mi ley, dice el legislador. Y agarra e inventa un tipo infractor que dice, ya, ahora sí, a partir del 13, 14 de septiembre, entra en vigencia este tipo infractor y ya no hay vuelta que darle. Hay infracción. Cuando yo, SUNAT, detecto un acto elusivo, cumpliendo con esos requisitos que hemos dicho, ¿no? Utilizo una forma jurídica para lograr el resultado económico de otro acto, el de compra-venta. Y que el único objeto que tenía ese artificio, ¿cuál es? Lograr una ventaja tributaria. No tenía un fin económico. No tenía. Si yo SUNAT pruebo ambos requisitos, recalificaré. Y supuestamente con ese tipo infractor, ahora sí puedo sancionar, ¿no? Uno puede pensar eso. Ya. Primera moraleja, ya. Imagínense que ya hay infracción. Esa infracción solamente la puedo usar como consecuencia del acto elusivo con su vigencia, no antes. ¿Me entienden? ¿Por qué? Por el principio de tipicidad. Porque todo tipo infractor se rige, como materia penal, se rige por el principio de tipicidad. Si ahora está aludiendo a la norma antielusiva ese tipo infractor, quiere decir que antes no había infracción. ¿Me entienden o no? No había infracción. No puede haber infracción. Entonces está claro por ese. Pero además de eso, esa infracción vulnera otro principio, el mismo principio, el principio también de tipicidad. ¿Por qué? Porque la conducta ilícita, administrativa o penal, si sea penal o administrativa, en este caso administrativa, no puede incorporar conceptos jurídicos indeterminados. ¿Qué conceptos jurídicos? Porque un tipo infractor, ¿por qué existe el régimen sancionatorio? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál es la razón económica de un régimen sancionatorio? ¿Aplicarte más multas? ¿Ese es el objeto de un régimen sancionatorio? No, al contrario. Es más eficiente un régimen sancionatorio mientras menos sanciones se apliquen. Porque te asusta, porque ¿qué es lo que quiere hacer un régimen sancionatorio? Intimidar, que nadie cometa infracciones, ¿no? Que todo el mundo determine bien sus tributos, que registren sus operaciones correctamente, que entreguen comprobantes de pago. Ese es el objeto del régimen sancionatorio. Asustar, intimidar para que no se cometa. Oye, este es el tipo infractor, está clarísimo en la norma. Clarísimo. Todos sus elementos son objetivos. Y la sanción es 50% del tributo emitido. Pucha, tú dices, oye, estás loco, ¿no? Y la capacidad de detección de la administración es, no, yo no cometo la infracción. Triunfa, pues, en el régimen sancionatorio, porque no cometo la infracción.
Mucha gente cree que el régimen sancionatorio es más eficiente mientras más sanciones se aplican. Eso es mentira, no es fácil. Entonces ya lo saben que es mentira. Entonces, para que lograr ese objetivo de eficiencia del régimen sancionatorio, por ejemplo, existe un principio clave, que es el principio de tipicidad. Que la conducta ilícita esté claramente establecida, ¿o no? Sí que está claro. Por ejemplo, el numeral 1 del artículo 176, que es un tipo infractor facilito. Fácil. Presentar la declaración fuera de plazo, creo que así dicen. Fácil, ¿no? Y presentar la declaración fuera de plazo de la obligación tributaria. Entonces yo tengo que saber primero qué es determinar, qué es declarar. Entonces voy a los artículos 88, 59, 60 y me voy a la norma que regula el tributo cuya liquidación estoy realizando. No realicé, ¿no? La ley del impuesto a la renta. Artículo 87 de la ley del impuesto a la renta. Y me dice que, oye, sí tienes que declarar, tienes que liquidar el tributo. Ahí fácil. Pucha, no. Prefiero no comentarla porque la sanción es muy alta. ¿Me entiendes? Y se logra el objetivo. Pero porque todos los elementos del tipo infractor están claramente establecidos, objetivamente. ¿Eso está en la norma antielusiva? No, ¿por qué? Porque en ese tipo infractor se está incorporando conceptos jurídicos indeterminados, como cuál, por ejemplo. El primer requisito habla de realizar una operación artificiosa. ¿Qué cosa es artificiosa? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Dónde salió eso? Después te dice operaciones usuales. Ventaja de que es usual. Y felizmente, pues ahorita no sé si lo tengo aquí, pero hay una sentencia del Tribunal Constitucional que ha dicho precisamente eso. Que cuando los elementos de un tipo infractor o de un tipo penal son indeterminados, no puede haber infracción. Y como no puede haber infracción, la voy a invocar, yo lo voy a invocar. Yo me voy al Poder Judicial, en el estudio del trabajo, y te apuesto que vamos a ganar eso. Yo estoy seguro. Porque en realidad, un tipo infractor no puede ser ambiguo. Porque si el objetivo principal del régimen sancionatorio es disuadir conductas ilícitas, asustar. ¿Cómo vas a asustar cuando tú no sabes de qué trata el tipo infractor? Cuando te habla pues, de artificiosidad, usual, ventaja tributaria, o sea, no puedes establecer cuál es la infracción. Entonces no logra el objetivo. Entonces, por eso existe el principio. Hay muchos principios, ¿no? Este principio es importante. Para mí es uno de los más importantes. Principio de tipicidad. Pero hay otro principio que es importantísimo también. El principio de presunción de inocencia. ¿Ustedes saben qué consiste el principio de presunción de inocencia o no? ¿En qué consiste? Porque muchas veces uno pregunta y dice, ¿no? ¿En qué consiste? No, porque, claro, uno cuando lee la ley de procedimiento administrativo general, dice, oye, no, sí, el principio de presunción de inocencia se presume que yo soy bueno, algo así, presume que yo soy buena persona, que todas mis actividades son de buena fe. Sí, pero eso tiene un correlato también económico. Así como en la tipicidad tiene un correlato económico, que lo que busca es establecer cuál es la conducta que va a ser sancionada para intimidar al posible infractor. El principio de presunción de inocencia también tiene un correlato económico. O sea, el análisis económico del derecho nos ayuda a entender estas figuras, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué sirve el principio de presunción de inocencia? El análisis económico señala que el principio de presunción de inocencia reposa en dos elementos. Que para la sociedad es más grave sancionar a un inocente que dejar libre un culpable. Si te dijera, Miguel, ¿qué prefieres? ¿Sancionar a un inocente o dejar libre un culpable? ¿Por qué optarías? ¿Por qué optarías tú? ¿Sancionar a un inocente? Está en tus manos decirlo. ¿Sancionar a un inocente o dejar libre un culpable? ¿Quién prefiere? Dejar libre un culpable. O sea, eso sería lo más injusto del mundo. Porque, claro, es peor pues, sancionar a un inocente, ¿no? Prefiero dejar libre un culpable. Y por otra razón, ¿ya? Esa es la primera razón. La segunda razón del principio de presunción de inocencia es que la capacidad de persecución del Estado es mucho más alta económicamente. O sea, la hegemonía que tiene el Estado para perseguir al posible infractor pone al infractor en una situación de indefensión. Para contrarrestar esa superioridad en esa relación,
se le dice que el Estado se le tiene que atribuir una carga probatoria más rigurosa, ¿ya? Porque el otro tiene menores capacidades de poder defenderse, eso es así. Entonces, por esas dos razones que existe el principio de presunción de inocencia, ¿ya? ¿No? Esa es la razón por la que existe económicamente el principio. Y acá ocurre, porque en este caso ocurre, porque, oye, ¿por qué si lo único que estaba grabado era la compra-venta del inmueble? Y yo lo que he hecho es una constitución, ¿por qué se presume la buena fe? ¿Por qué van a violentar ese principio? No podrían, ¿no? Entonces yo podría invocar ese principio para que no me sancionen en la vía judicial, porque sabemos que el tribunal fiscal de repente no va a decir eso, ¿no? Entonces por eso es importante, creo que esa es una opinión ya personal, nuevamente les repito, yo creo que hay personas, hay tratadistas en nuestro país que sostienen que la determinación, perdón, que la sancionabilidad de los actos elusivos debe darse. Yo creo que no debe darse, pero bueno, es un tema que se va a discutir los próximos días. Sí, dime. ¿Y qué pasa, doctor, con el tema de la responsabilidad solidaria de los directores? Bueno, desde mi punto de vista hay un exceso de facultades, ¿no? Porque no está dada esa facultad para legislar en esa materia. Sin embargo, la norma ha puesto como que un caballito de batalla para SUNAT, porque ha establecido de que tienen hasta marzo del 2019 los directores para aprobar toda la planificación tributaria hacia atrás. Prácticamente le está diciendo, tú debes validar a marzo del 2019 todas las planificaciones hechas hacia atrás. Entonces están dándole quizás algún enlace jurídico para que apliquen de manera retroactiva esta norma. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Sí, completamente, ¿no? O sea, esa norma en otros países, a estos representantes legales, ¿no? A estos gerentes que tienen a cargo, digamos, la planificación supuestamente fiscal de la empresa, no les aplican responsabilidad solidaria, sino los sancionan, ¿no? Les aplican, establecen tipos infractores. Creo que en Chile ocurre eso. En el Perú se ha optado por la responsabilidad solidaria. Primero, remontémonos a qué es la responsabilidad solidaria. La responsabilidad solidaria es una institución de origen civil, ¿no? O sea, uno va, ¿cuál es la madre del cordero en la responsabilidad solidaria? El Código Civil, la materia civil, que busca asegurar el pago de la deuda civil, ¿no? Por eso existe la responsabilidad solidaria. Y en la tributación hace suya la responsabilidad solidaria, en principio para cobrar solamente el tributo. Lamentablemente en nuestro país no solamente se atribuye la responsabilidad solidaria para el tributo, sino también para las multas. Cosa que es un absurdo, ¿no? Absurdo completo, pues, porque ¿cómo vas a atribuir la multa a un tercero? Tú aplicas la sanción al que cometió la infracción, no a un tercero. Y el tercero tal vez ni pueda repetir contra el verdadero infractor. Ya es por un lado. Segundo, la responsabilidad solidaria es una institución de excepción. Es un tema también que hay que distinguir. ¿Cuándo una norma es regular o cuándo una norma es excepcional? La responsabilidad solidaria es una institución excepcional. Y cuando una norma es excepcional, la norma tiene que interpretarse de manera restrictiva. ¿Me entienden? Por ejemplo, un ejemplo, a ver, cuando una norma es excepcional o no. Si la ley del impuesto a la renta agrava las rentas netas de las empresas, y ahí sale una norma donde dice, oye, en este supuesto el sujeto tal, los sujetos tales están exonerados. ¿La exoneración es una norma excepcional o no? Sí, es excepcional, porque lo normal es que todos paguemos los tributos. El impuesto a la renta, todos colaboremos con el Estado para financiar al Estado aquellas actividades que el mercado no puede brindar, aquellas actividades de necesidad pública, ¿no? Entonces, esta es una norma excepcional. La responsabilidad solidaria es una norma excepcional. Desde ese punto de vista, esta norma es excesiva. Primero es excesiva. Esa norma que tú acabas de comentar es excesiva, porque se está remontando a actos realizados antes de que se ponga en vigencia esa responsabilidad solidaria. Y la responsabilidad solidaria es una norma sustancial, porque modifica la configuración, porque está atribuyendo el pago del tributo a un tercero, que antes no lo tenía. Desde ese punto de vista, me parece a mí que esa norma es retroactiva. Esa es mi opinión. ¿Entienden? Por eso que es importante saber cuándo una norma es procedimental o instrumental y cuándo una norma es
sustancial. Porque inclusive están obligando, prácticamente la norma está obligando que el director actual, que quizás no estuvo en el cargo cuando se hizo la planificación fiscal, Exacto. valide, ¿para qué? Para que sea responsable solidario sobre un hecho acaecido. Exactamente, exactamente, es importantísimo eso, porque claro, porque de repente pues el director no era director al momento del acaecimiento del hecho imponible, ¿no es cierto? Que ahora el nuevo director, ahora te fregaste, tú hasta el 29 de marzo, si no mueres, ¿no? Es un absurdo, ¿no? Pero hay un tema que es importante, hay un defecto de la norma, porque la responsabilidad solidaria es una norma que lo que busca es especificar quién es la persona. Y cuando te habla de directorio, está identificando a la persona, es un órgano colegiado. Entonces, para mí no se puede aplicar la responsabilidad solidaria. ¿Me entiendes o no? O sea, la norma sí te habla del representante legal, sí. Ahí sí te dice. Ya. Eso es retroactivo si quieres aplicarlo para atrás, para mí, como comparto tu opinión. Pero para los directores no se puede, porque el directorio es un órgano que, si bien donde reposa la administración, ellos designan al representante. Entonces creo que no, desde mi punto de vista no se puede aplicar la responsabilidad solidaria para esos directores, incluso en el supuesto arbitrario de aplicarles con esta mención al 29 de marzo. ¿Me entiendes o no? Porque la responsabilidad solidaria es personalísima. Y al ser personalísima, tú tienes que identificar a un gerente o tienes que designar al gerente, al representante legal, y eso no está. ¿Que hay un órgano colegiado? No, pues, eso no puede ser. Yo creo que es un error. Ese es mi punto de vista. ¿Estamos de acuerdo? Finalmente, bueno, el tema de la norma antiilusión, creo que estamos de acuerdo. Nos quedan unos 10 minutos. Ya. Entonces, ese es un punto que es muy importante saber. Esto nos evoca muchas cosas, ¿no? Se dan cuenta, no está. Hay que yo darle énfasis para un poco entender lo importante que es cuando una norma es sustancial, cuando una norma es procedimental, cuando una norma es de excepción, ¿no? Las normas de excepción se interpretan de manera restringida. Restringida. Es como las normas tributarias. Por ejemplo, las normas tributarias las normas, ustedes saben que graban hechos imponibles, ¿no? Las normas tributarias, esas sí son excepcionales frente a las normas del mercado. ¿Entienden? Pero es como un juego, ¿no? Lo normal es que nadie me afecte. Lo normal es que una operación comercial no tenga por qué ser afectada. Pero la tributación sí es necesaria. ¿Por qué es importante la tributación? Para financiar al Estado aquellas actividades de necesidad pública que el mercado no puede brindar. Por eso es importante la tributación. Pero no hay duda que la tributación afecta al mercado, claro que la afecta. Y al afectar al mercado son normas de excepción. Y por eso que existe el principio de reserva de ley. Porque solo puedo grabar aquello que en forma inequívoca está grabado. ¿Me entienden o no? Aquello que en forma inequívoca está grabado en la norma. Aquello no me parece, si puede ser. No, tiene que estar en la norma. Un ejemplo que lo vi hace poco, bien emblemático, yo creo que les puede servir, aunque es un caso sencillo, es muy importante. Pero había un caso, había un caso, por ejemplo, en Lima, en Gamarra, hay muchas personas naturales que son dueñas de innumerables centros, tiendas, ¿no? De galerías. Y mucha gente, como persona natural, alquila 1000 tiendas, 2000 tiendas, 3000 tiendas, mucha gente que tiene muy buenos ingresos por esos alquileres. Y vino esta persona, es una amiga, su familia es dueña de varias galerías, y toda la vida, no sé cuántos años, siempre alquilaron las casas, pero como persona natural. Y grababan el alquiler con 30%, era con renta empresarial. En esa época, ¿no? 30%. Y cuando sabemos de que debería grabarse tal vez con el 5%, porque es renta de primera categoría, ustedes saben cuál es la diferencia, ¿no? Renta de primera, la renta de primera categoría, lo que se está explotando es el capital. En cambio, en la renta empresarial hay dos factores de producción, capital más trabajo, ¿no es cierto? Cuando es empresarial, tú combinas un hotel, por ejemplo, tan relevante es el capital como el servicio. Indudablemente eso es renta empresarial, además del artículo 28 de la ley de renta lo reconoce como renta empresarial expresamente, los hoteles de renta empresarial. Entonces, por ejemplo, ¿qué ocurría? Y la SUNAT en este caso, ¿qué es lo que hizo? No, puede ser. ¿Cómo va a ser? Y el contribuyente pidió, le asesoramos y le dijimos, le paga tu 5% en adelante, ¿no? O sea, ya no quiso pedir ni devolución, porque si pedía la devolución, la SUNAT se iba con todo, ¿no? Y aniquilaba.
Entonces, ese es un caso emblemático desde mi punto de vista. Mira, ¿por qué? Porque la SUNAT lo que alegaba era que como habían 1500, creo que 1500 tiendas tenía esta persona, 1500 tiendas, eso es empresarial, decía. ¿Pero por qué es empresarial? Fíjate por qué decía que es empresarial. Porque decía de que como tenía dos operarios que le ayudaban a cobrar, tenía dos operarios, porque esta persona ya tenía sus añitos, tenía dos personas que le ayudaban a operar, cualquiera necesita para ese volumen de tiendas, ¿no? Dice, no, acá ya estás combinando capital, que son las tiendas, más el trabajo, que es la contratación por recibo por honorario, dicho sea de paso, de estas personas que le cobraban, ¿no? Entonces, la pregunta del siglo es, ¿eso es empresarial o no? Ya, para mí eso no es empresarial, porque la propia norma, cuando regula la renta de primera categoría, te dice expresamente, si una persona natural explota el capital, arrienda o cede en uso, eso es renta de primera categoría. Te lo dice expresamente. Y para eso es importante establecer cuál es el elemento o el factor de producción predominante, ¿no? ¿Cuál es el elemento predominante? El capital. ¿De dónde viene la plata? De la contratación de estos tipos. Viene después de la cesión en uso de los inmuebles. O sea, yo puedo tener 1 millón de inmuebles y va a seguir siendo renta de primera categoría. ¿Me entienden o no? Entonces, ¿y qué pasaba la SUNAT? La SUNAT invocaba, en parte de su análisis, porque nos reunimos con ellos, y decía, no, porque en España la norma también dice que cuando son dos operarios, cuando tú tienes dos operarios y tienes una oficina de administración, esa renta de primera ya se convierte en tercera. Ya, pero es en España, pues acá no. Porque la norma sí te dice que cuando tienes dos o más operarios de cobro, o cuando tienes una oficina donde realizas todo el aparato administrativo, entonces sin duda eso es renta tercera, porque la propia norma del impuesto a la renta a las personas jurídicas de España lo dice, las sociedades lo dicen. En el Perú no lo dice. Entonces, por lo tanto, pues ese es un caso típico en el que la norma tributaria tiene que ser interpretada de manera restrictiva, porque la norma nunca te dice de que se convierte en tercera por el hecho que tengas dos operarios o tengas una oficina. Eso no dice la norma. ¿Me entendieron? Entonces, por eso que las normas tributarias tienen que interpretarse de manera restrictiva. No, pero me parece, no prevalece, ojo, lo contable a lo legal. Porque me acuerdo que había, y conversé con un vocal que es contador del tribunal, cuando yo trabajaba en el tribunal fiscal, y él me decía, no, pero eso es empresarial, tiene dos trabajadores. ¿De dónde se genera la renta? En el capital, como ustedes mismos lo dicen. No se genera la renta en la contratación del trabajador. Yo estoy en un hotel donde sí ambas cosas son relevantes para la generación de la renta. Entonces, por lo tanto, la contabilidad o lo económico no puede prevalecer a la ley. Si la ley solamente distingue que es renta de primera cuando yo cedo en uso un inmueble, como persona natural eso no puede ser sin duda pues renta de tercera categoría, sino renta de primera. ¿Me entendieron? Es un caso típico. Ese tipo de ejemplos nos sirven para irradiar los casos que tenga después. ¿Entienden? O sea, son ejemplos emblemáticos que nos ayudan a analizar mejor y a poder defendernos claramente, ¿no? Bueno, les agradezco a ustedes y nos vemos a las 2 de la tarde. Gracias. Gracias.